Dios. Saludo cristiano en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes. Soy su pastor y amigo Eduardo David Tabor. Y como siempre, bienvenidos a su programa Descanso para tu alma. Bueno, gloria al Señor Jesús. Queremos como siempre invitarte para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, para que le des like, compartas con muchas otras personas esta enseñanza, esta predicación, este video, este enlace. Amén. Y de esta manera muchas otras personas pueden llegar al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Así que bienvenidos en el nombre de Jesús. En el día de hoy queremos tratar un tema que no es muy común entre nosotros los cristianos. Siempre hemos oído hablar de Dios como Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso. Hablamos de su gracia, de su justicia, amén, de la salvación, del perdón de los pecados. Pero ¿cuántas veces hemos oído hablar de Dios con este término? El Dios de la destrucción. ¿Cuántas veces te has referido a Él de esa manera? ¿Cuántas veces has leído en la Biblia, has escuchado una predicación hablando acerca de esta parte del ser de nuestro Dios, el Dios de la destrucción? Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles para que estén muy atentos, para que con mucha sabiduría podamos recibir la palabra, asimilarla y crecer entonces en el conocimiento de este gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero leer la escritura, mis amados hermanos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12 y el verso 28, que dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, siempre nos presentamos delante de nuestro Dios, pidiéndole a Él su gracia, pidiéndole su sabiduría, pidiéndole entonces que nos dé la revelación de su palabra y que podamos cada día comprender más y más su voluntad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor Jesús, con humildad nos presentamos, Señor, en esta ocasión, porque queremos recibir tu palabra, porque queremos comer tu palabra, porque necesitamos, Padre Celestial, ser instruidos cada día más y más en este conocimiento maravilloso. Enséñanos, danos revelación, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos más sabiduría, Señor Jesucristo. Necesitamos tu gracia, necesitamos la unción para profundizar cada día más y más en esta verdad maravillosa. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos ser libres de la ignorancia, necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado mediante el conocimiento tuyo, el conocimiento de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, la Biblia se refiere a nuestro Dios con diferentes términos y nos muestra a Dios de diferentes maneras y nos muestra diferentes facetas, amén, de su carácter, de su esencia, de su propósito y de su voluntad. El mundo, la gente por lo general conoce a Dios como el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Amén. No que Él imparte amor, sino que Él en su esencia es amor. Pero el texto que acabamos de leer también nos está mostrando a Dios como fuego consumidor. Quiero mirar algunos versículos en la Biblia que se refieren a nuestro Dios de esta manera. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
Deuteronomio capítulo 9, el versículo número 3 dice: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. El segundo libro de Samuel, el capítulo 22 y el verso número 9 dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Dice también el libro del profeta Isaías, el capítulo número 29 y el verso 6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Isaías 30:30 dice: y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Isaías capítulo 33, verso 14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y finalmente, la carta a los Hebreos, que es el texto que leímos ahora, capítulo 12 y el verso 29, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La palabra se refiere entonces a Dios como el Dios creador de todas las cosas. Quiero mirar por acá en la carta a los Colosenses. Amén. Como el apóstol Pablo, hablando de nuestro Dios, se refiere a Él como el creador y sustentador de todas las cosas, de todo lo que existe. Finalmente, el libro de Génesis, el capítulo número 1 y el verso 1, nos muestra a Dios como el gran creador de todas las cosas, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó todo este vasto universo que aún no hemos podido conocer ni hemos podido comprender. Y Pablo, hablando entonces de Jesucristo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y el verso 15 dice: Él, o sea Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo fue creado, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. La palabra entonces nos está hablando de nuestro Dios, de un Dios con un poder inigualable. Amén. La Biblia nos habla de los atributos de Dios. Son cualidades, poderes, capacidades de nuestro Dios, que solamente las encontramos en Él, no las tiene nadie más. Entonces la Biblia nos dice que Él es todopoderoso, tiene todo poder, puede hacer lo que quiera, puede crear lo que quiera, puede destruir lo que quiera. No hay nadie más grande que Él, no hay nadie más poderoso que Él. La Biblia nos habla de la omnisciencia de Dios, de la omnisapiencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. Quiere decir que Él todo lo sabe, todo lo conoce, conoce el fin desde el principio, está en todas partes al mismo tiempo, lo sabe todo, no hay nada oculto delante de Él. Así que la Biblia nos habla de esos atributos de Dios, pero en especial a lo que nos vamos a referir en esta ocasión
es a la omnipotencia de Dios, su poder creador, pero también su poder destructivo, como la palabra de Dios nos habla acerca de estas cosas. Bueno, el Dios de la destrucción, si bien Dios es el creador de todas las cosas, la tierra de manera global ha sufrido algunos impactos y ha sufrido algunas destrucciones que han venido de la mano de Dios, amén, a causa de su propósito, de su voluntad y a causa del pecado. Pero creo que las primeras destrucciones que han habido en la tierra, destrucciones y donde se le pone fin a la vida y a la existencia, aquellas primeras destrucciones ni siquiera las encontramos en la palabra de Dios, sino que las encontramos en la misma historia y en la misma ciencia. Los científicos y los historiadores se han puesto de acuerdo en el hecho de que hay evidencias que nos narran a nosotros la realidad de impactos que ha sufrido la vida terrestre, que ha sufrido la existencia en la Tierra. El mismo planeta ha sufrido tremendos impactos que han destruido todo a su alrededor. Eso está comprobado por la ciencia, por la historia, y hay evidencias de ella. Una de ellas fue hace 66 millones de años, donde un gran asteroide, un asteroide gigantesco, impactó la Tierra en la península de Yucatán, y aquel impacto destruyó la vida de la gran mayoría de los seres vivientes, terrestres, volátiles, marinos. Acabó con la existencia de la mayoría de los seres vivientes en aquella época. Se cree que unos 66 millones de años ocurrió aquello, donde murieron los dinosaurios y todos esos seres gigantes. Amén. Estaba mirando también algunos apartes históricos, y los científicos hablan de la era del hielo. Bueno, y estaba mirando por allí algunos apuntes, y se cree que al menos han habido 5 eras de hielo. Y la era del hielo, entonces, según la historia y según la ciencia, es que el planeta entero prácticamente se congeló, y muchos seres vivos también murieron en aquellas ocasiones, y entonces la vida ha tenido que abrirse paso, y Dios ha permitido todas estas cosas. Entonces, ¿quién envió ese asteroide a la Tierra? Si Dios es el creador, el sustentador y tiene el control de todas las cosas, fue Dios mismo. Dios mismo tenía un propósito. Él quería crear al hombre, pero no crearlo al mismo tiempo en que existían todos esos seres vivos. Él necesitaba otros seres vivos diferentes para poder establecer al hombre aquí en la tierra, porque cuando ese gran asteroide cayó sobre el planeta, aún no existía el ser humano. Dios envió ese asteroide, y entonces sucedió lo que la historia y la ciencia nos habla. Dios mismo ha congelado este planeta. Al menos se dice que 5 periodos de la era del hielo se han ocurrido. Dios ha soplado sobre este planeta y lo ha enfriado de esa manera, y ha acabado entonces también con la existencia de muchos seres vivos. Mirando entonces precisamente en la palabra de Dios, encontramos en el libro de Génesis, a partir de la creación del hombre, ya estando el hombre en esta tierra, lo que Dios ha hecho. La primer gran destrucción que encontramos en la Biblia, Génesis 6 y Génesis 7, es el diluvio. Amén. Dice la Biblia que el pecado subió hasta la presencia de Dios, al punto que Dios se indignó
y se arrepintió de haber creado al hombre sobre la faz de la tierra. Y dice la Biblia que envió un diluvio de agua que cubrió toda la tierra, una gran inundación que cubrió toda la tierra. Dios mismo envió. Dice la Biblia que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice la Biblia que los abismos se derritieron, o sea, el polo norte y el polo sur se derritieron y el nivel del agua comenzó a subir y comenzó a subir hasta que cubrió aún los montes más altos. Estaba mirando algunos apuntes también por allí de geografía y geología que hablan de los dos montes más altos del mundo, el monte Everest y el monte K2. El monte Everest se encuentra a 8.848 metros sobre el nivel del mar y el monte K2 a 8.611 metros sobre el nivel del mar. Y el diluvio cubrió esos montes. No había una peña, no había un árbol, no había un monte que estuviera por encima del agua. Todo quedó cubierto. Y dice la Biblia que Dios destruyó, Dios acabó, porque Dios le dijo a Noé: raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente, hombres, animales, bestias, reptiles, aves, todo lo que está sobre la tierra, Dios habría de destruirlos y habría de acabarlos. Los únicos seres que se salvaron fueron Noé, su familia y algunos animales que Dios le dijo a Noé que metiera en el arca. Eso fue lo que sucedió y acabó Dios con la vida de todos los seres vivientes sobre la tierra. Y cerca de un año entonces permaneció Noé con su familia y con todos estos animales en el arca hasta que el agua descendió y el arca entonces reposó sobre los montes de Ararat. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, la Biblia también nos habla de la Torre de Babel. Aunque algunas personas hablan de la destrucción de la Torre de Babel y de la ciudad donde estaba siendo construida, realmente la Biblia no lo dice de manera literal, sino que dice es que Dios descendió y confundió la lengua de todos aquellos que estaban construyendo esa gran torre, y entonces al confundir sus lenguas, ellos abandonaron la obra y dejaron de construir la ciudad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero algunos historiadores y algunos teólogos se refieren a la destrucción de la Torre de Babel, que no solamente Dios confundió allí las lenguas de los hombres, sino que destruyó aquella ciudad y destruyó aquella torre. Encuentro también en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo número 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y de Gomorra. Quiero mirar acá en la Biblia, gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra que a causa del pecado de inmoralidad, y nos da a entender la Biblia que era un pecado de homosexualismo, que Dios quiso destruir las ciudades de la llanura, y entonces Dios envió juicio sobre aquellas ciudades. En el libro de Génesis, en el capítulo número 19 y el verso 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos,
y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Pero mire lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y dice, de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios destruyó todas esas cosas. Dios acabó con toda la existencia en aquella llanura y con aquellas ciudades. Las borró de sobre la faz de la tierra a causa del pecado. El Dios de la destrucción, cómo Dios tiene el poder para destruir y acabar, hermano, con lo que Él se propone. Mejor dicho, para destruir una ciudad se necesita es una bomba atómica. Y Dios hizo llover azufre y fuego y los quemó y los consumió a todos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué tremenda la palabra de Dios, hermano, como nos muestra lo que Dios es capaz de hacer. Y no le tiembla la mano y tiene el poder de hacerlo, porque Él es el dueño de la vida y Él es el dueño de la muerte. Él es el que dispone de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Uno de los atributos que encontramos de Dios en su palabra es el hecho de que Dios es soberano. Él es el gran legislador, Él es el gran juez, Él es el que dispone sobre la vida, dispone sobre la muerte, Él es el que juzga, Él es el que condena, Él es el que hace todo, pero también es el que salva. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por encima de Él no hay nadie. No hay nadie más grande que nuestro Dios, más poderoso que nuestro Dios. Él es grande, sublime, lleno de todo poder y es soberano. Bendito el nombre de Jesús. Encontramos también en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que saque a su pueblo de Egipto. Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para mostrar su gloria ante el imperio egipcio y para mostrarle su poder al pueblo de Israel. Dice la Biblia que Dios envió 10 plagas. 10 plagas, hermanos, que menguaron y diezmaron el poder de aquel imperio egipcio. 10 plagas donde Dios doblegaba, hermano, los dioses, la fe y las creencias de los egipcios. Y Dios, hermano, barrió con aquel imperio y los dejó deshechos y destruyó a Faraón y destruyó a todo su ejército. Finalmente Dios abre el mar en dos. Imagínense el poder tan grande de nuestro Dios. Abrió el mar en dos. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel pasaron caminando y luego Faraón con todo su ejército quiso pasar también aquel camino que Dios había abierto, pero dice la Biblia que Dios volvió a cerrar nuevamente las paredes de agua, hermano, y todas las aguas cayeron sobre Faraón, lo aplastaron, no solamente lo ahogaron, lo aplastaron, porque fueron millones y millones, hermano, de litros de agua y estuvieron sobre ellos y Dios los destruyó a todos allí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Encontramos en el Antiguo Testamento, hermano, cómo Dios mandaba al pueblo de Israel a la guerra, a la batalla, y Dios destruía ciudades, enviaba rocas desde el cielo que aplastaban a los enemigos, hermano, granizos de tamaños gigantescos que destruían las ciudades y acababan con la vida
de todos los enemigos de Israel y cómo Dios mandaba al pueblo de Israel a que acabara con esas ciudades, cómo Dios derribó las murallas de Jericó. Mire todo lo que Dios hizo, hermano, cómo Dios destruía todos esos ejércitos. Dios envió a un ángel, hermano, para que le quitara la vida a una gran cantidad de hombres que habían pecado contra Dios. Imagínense cómo Dios le dio poder a Sansón y con una quijada de un asno, hermano, de un burro, le quitó la vida como a 1000 filisteos. El poder de Dios. Cómo Dios le dio poder a David para que, siendo un niño, hermano, con una piedra, con una honda, pudiera quitarle la vida a un hombre gigantesco como era Goliat. La Biblia nos habla acerca de todas estas cosas. También encontramos en la Escritura a un profeta llamado Jonás, y Dios le dice que vaya a Nínive porque quiere destruir la ciudad. Le dice que vaya y les predique. Cuando Jonás llegó a Nínive, comenzó a predicar por todo lugar. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Dice la Biblia que el rey escuchó lo que Jonás estaba diciendo y mandó a todo el pueblo a que hicieran ayuno. Y no solamente a las personas, sino también los animales. Y decía, por si acaso Jehová se arrepiente de este gran mal, o sea, de la destrucción de la ciudad de Nínive. En aquella ocasión dice la Biblia que entonces Dios los perdonó y no destruyó la ciudad. Pero luego encontramos en el libro de Nahum, en el capítulo número 2, a partir del verso 13, el libro de Nahum, téngalo ahí para que lo lea en su casa. Nahum capítulo 2, a partir del verso 13, cómo aquella ciudad vuelve nuevamente al pecado, cómo aquella ciudad se pervierte de una manera increíble, y entonces habla el profeta de la destrucción total de Nínive. Lea todo el capítulo 2 y allí la Biblia nos habla entonces, nos narra el hecho de que Dios destruyó totalmente la ciudad de Nínive. ¿Por qué la destruyó? Ahí nos enseña el profeta. Estaba mirando cómo el Señor Jesucristo le habla a los judíos y les habla de algunas ciudades. Lucas capítulo 10, el verso 13, quiero mirar por acá en la Sagrada Escritura. El Evangelio según San Lucas, el capítulo número 10. Amén. Y el verso número 13 dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Ese ay es una sentencia. Ese ay es un juicio. El capítulo 5 de Isaías nos habla también acerca de los ayes y de los juicios que vendrán sobre determinados grupos. Dice ahí el capítulo 5 de Isaías. Así que ese ay es una sentencia. ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y agrega una ciudad más. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
Cuando yo leo acá, hermanos, en este capítulo 10, los versos 13 al 16, habla entonces de 5 ciudades: Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón y Capernaum. Y está hablando de los juicios temibles que Dios enviará o envió, porque no nos dice de una manera clara la Escritura si Dios destruyó esas ciudades o las tenía pendientes para destruirlas, porque en la antigüedad muchas ciudades fueron tremendamente destruidas y castigadas, algunas por la mano de Dios y otras que Dios las destruyó por la mano del hombre. Pero nos habla de estas 5 ciudades: Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón y Capernaum, que también estaban ya en el ojo del huracán. ¿Por qué? Por la mirada de Dios a causa de su pecado. El propósito de Dios para destruir esas ciudades. La mayoría de estas ciudades o de estos lugares nos hablan entonces del poder destructivo de Dios, amén, de su capacidad destructiva, pero nos hablan de destrucciones locales por territorios, aunque el diluvio nos habla de una destrucción global, las eras del hielo también, y precisamente aquel asteroide y seguro muchos otros impactos que ha tenido la Tierra han traído consecuencias a nivel global. Pensamos entonces en el Dios de la destrucción, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios entonces nos está hablando acerca de una destrucción global, de una destrucción general para este planeta. Quisiera leer en la segunda carta del apóstol Pedro, amén, a partir de el capítulo número 3. Quisiera leer parte de este capítulo, que usted me tenga un poquito de paciencia, pero que escuche la lectura. Escucha con cuidado lo que la palabra nos está diciendo acá. Segunda de Pedro, capítulo número 3, a partir del verso 1. Dice: el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Habla de Dios como el creador de todas las cosas. Verso 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Escuche, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Bendito el nombre de Jesús. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire que el apóstol Pedro está contextualizando lo que el Señor Jesucristo ya había dicho. El cielo y la tierra pasarán. Y Pedro está diciendo que el cielo pasará con grande estruendo, y todos los elementos en esta tierra serán quemados, y los cielos y la tierra que ahora vemos serán enrollados como una cortina y se quemarán y van a desaparecer. Esto sin hablar siquiera de todos los juicios que habla el libro de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 copas de la ira de Dios, los ángeles con las plagas postreras, la aniquilación de la tercera parte de la humanidad, las guerras que han de venir, los juicios que han de venir sobre esta tierra y el juicio en el trono blanco de parte de nuestro Dios. Todas estas cosas nos hablan a nosotros entonces no solamente de un Dios que es amor, sino que nos hablan a nosotros de un Dios que es fuego consumidor. Que Dios, hermano, no tendrá por inocente al culpable, ni condenará tampoco, hermano, al culpable juntamente con el inocente. La Biblia nos habla de un Dios que es justo. Dice la Biblia que Dios es vengador, que Dios también es justiciero. Mío es el castigo, mía es la venganza. Yo daré la paga, dice Jehová. Pero quiero decirte, mi amado amigo, mi amado hermano, que de todas maneras, aunque la Biblia nos habla del Dios de la destrucción, es más grande su amor, es más grande su misericordia. Dice la Biblia que el Dios del cielo se hizo hombre y vino a esta tierra, se hizo hombre y vino a esta tierra. Y estando en esta tierra, entonces comenzó a predicar un mensaje, porque Dios nunca ha enviado un juicio sobre la tierra sin que antes lo haya anunciado a su pueblo, sin que antes no haya sacado a su pueblo, a los suyos, de la destrucción. Cuando Dios, hermano, envió el diluvio, se lo anunció a Noé, y Noé pudo ser salvo en el arca. Cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, entonces envió sus ángeles para que sacaran a Lot con su familia de aquel lugar. Cuando Dios fue a destruir a Nínive, envió a Jonás para que Jonás les advirtiera de lo que venía sobre ellos. Cuando vino la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, entonces Dios ya le había advertido a su iglesia, le había advertido a sus discípulos, a su pueblo, que abandonaran la ciudad. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, debéis saber qué es el fin. Entonces ellos entendieron y escaparon y salieron de allá.
Ahora Dios tiene tremendos juicios sobre esta tierra, pero la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Cristo entonces vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario. Esa es una demostración de amor que está por encima de su poder destructivo. Es más la capacidad de amor de Dios que el hecho de destruir o su propósito de destruir. Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios nos ha querido salvar, entregó su vida en la cruz del Calvario, dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios no enviaría o habría de enviar todos los juicios que habla Apocalipsis y los profetas y el mismo Jesús acerca de este mundo, sin antes advertirnos, sin antes llamarnos, sin antes ofrecernos una salida, un plan de escape, un plan de salvación. Hoy es el día de salvación. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, se abrió un paréntesis de gracia y de misericordia para la humanidad, pero dice la Biblia que ese paréntesis se va a cerrar, que Dios se va a llevar este pueblo y estableció un día, dice la Biblia, estableció un día en el cual juzgará al hombre con justicia por causa de su pecado. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Clamad a Él entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Dios de la destrucción hizo una pausa. Ese Dios todopoderoso, ese Dios justiciero, ese Dios vengador, hizo una pausa por amor a ti, por amor a mí. Y aún siendo pecadores, dice la Biblia, mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Envía su gracia, nos da su misericordia, nos concede el perdón de los pecados, nos concede la oportunidad de arrepentirnos. ¿Para qué? Para que no tengamos que pasar por ese proceso de destrucción, sino que Dios ha de tomar a aquellos que han creído a su palabra, que han vivido el evangelio, que han creído a la verdad, que han escapado de la ira, los va a llevar y los va a reservar, hermanos, en lo profundo de su morada. Amén. Los esconderá en lo profundo de su morada. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos va a resguardar, Dios nos va a esconder, entre tanto que envía los juicios sobre la tierra, y este mundo y esta tierra pasarán, y todas las cosas que hay en este mundo, todos los seres vivos de este mundo han de morir, y este mismo mundo será destruido por la mano de Dios. Mire que Pedro dice que todas las cosas están reservadas para el fuego. A Dios no le interesa la naturaleza, a Dios no le interesan los ríos, a Dios no le interesa el aire, a Dios no le interesan los animales. Él sustenta la tierra en este momento por causa del hombre, pero a Dios lo único que le interesa de este mundo eres tú, es tu alma, es tu corazón. Dijo el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mirad a Dios todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Jehová, tu Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En este momento tenemos que creer en su bondad, en su gracia, en su misericordia.
independientemente de que Él sea también el Dios de la destrucción, el Dios vengador, el Dios justiciero, el Dios castigador. En este momento no se nos está presentando a nosotros como el Dios de la destrucción, se nos está presentando a nosotros como el Dios del amor, el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón. Y de eso es que tenemos que echar mano. De eso es que nos tenemos que aferrar. De eso es que tenemos que tomar oportunidad y ocasión, que se nos está presentando una salvación. El mundo será condenado. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, que Dios, hermano, ha de juzgar a los hombres con justicia, y el que no sea hallado escrito en el libro de la vida será arrojado a un lago de fuego que arde con azufre, donde su llama nunca se apagará. Y dice la Biblia, hermano, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde será el gran lamento. Nosotros no estamos llamados para eso. Nosotros estamos llamados para la salvación, para irnos con Él y habitar en las moradas celestiales, para disfrutar, hermano, de su gloria, de su presencia, de su poder. Si bien Él es el Dios de la destrucción, también es el Dios de la justicia, de la gracia, de la misericordia. Y hoy lo conocemos es por su gracia, por su justicia y por su misericordia, por su perdón. Acéptale ahora que hay tiempo. Acéptale en este instante que todavía hay oportunidad. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Búscale en este instante porque Él está aquí, presto, ahí está a tu lado. Si tú quisieras cerrar tus ojos por un instante y decirle: Señor Jesucristo, revélame tu nombre. Señor Jesucristo, permíteme conocerte. Señor Jesucristo, permíteme entender tu palabra. Decirle: Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser libre de todos los juicios que vendrán sobre la tierra, porque yo sé que tú eres amor, pero también eres fuego consumidor. Mis amados hermanos, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, como siempre, su sintonía, estar allí dispuestos para recibir la palabra, para comer la palabra, para crecer en esta palabra. Gracias por esos comentarios tan bonitos que siempre nos dejan allí. Sigan haciéndolos. Y quiero decirles, si a alguien le gustaría que se tratara algún tema en especial, pues dígamelo y seguramente lo vamos a estudiar, lo vamos a meditar, lo vamos a consultar y vamos a poder traer esa palabra a este lugar. La idea con este programa, hermanos, es que conozcamos la verdad de la palabra, que conozcamos la verdad de la Escritura. El Señor Jesús lo prometió: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a través de este programa queremos traer la verdad, no una falsa doctrina, no una intención de enriquecernos, no, es solamente el deseo y el anhelo de que esta palabra corra y sea glorificada. Así que compártelo con las otras personas, con tus amigos, tus familiares, tus compañeros, recomiéndalo. Amén. Dale like y estamos seguros de que esta palabra será poderosa para tu vida. La paz de Cristo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabor. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.